Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la organización por ofrecerme la oportunidad de intervenir en Cibergal 2. Bueno, vamos a hablar de las medidas del Estado para garantizar la seguridad, la ciberseguridad de las administraciones públicas y, en primer lugar, tenemos que empezar por ubicarnos dónde estamos. Y dónde estamos es en un proceso de transformación digital intenso de nuestra sociedad y de nuestra administración en los últimos años, en el cual la ciberseguridad es un componente importante. Bueno, se va reflejando todo este esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo, en el índice de desarrollo social y económico de la Unión Europea, en el que estamos en 7º lugar en general y en 5º lugar en relación con los servicios públicos digitales. Y eso significa que, bueno, que vamos todos avanzando. Y vamos avanzando además de la mano de la colección de instrumentos que estamos desplegando en relación con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que van apuntando a una serie de cuestiones, facilitando también recursos y, como veremos, en esos planes y en esas actuaciones, pues la ciberseguridad tiene su capítulo. Bueno, como decía, estamos inmersos en esa transformación digital que nos afecta a todos en lo profesional, en lo personal, nuestras organizaciones, que no es algo meramente tecnológico, sino que hace del medio digital el quehacer, y eso significa que el atacante sigue el valor. El medio digital y todos los activos digitales, los datos y los servicios, pues se han convertido en un objeto de valor y, lógicamente, el atacante, el agresor, pues se ciña a ese valor. Y como decía Adrián Lenz esta mañana también, claro, los agresores, los atacantes, pues cabalgan las tecnologías y se ciñen a la evolución de las tecnologías para perseguir ese valor. Bueno, esta transformación digital, como decía, que va más allá de lo tecnológico, se proyecta a las personas, a los procesos que estamos desplegando, a la tecnología, a los datos, y evidentemente requiere ciertos aspectos transversales como la ciberseguridad y la interoperabilidad, que se proyectan a todos esos elementos. Toda esta transformación nos genera una mayor complejidad, nos genera una mayor interdependencia y conectividad, y además lo que ha hecho es expansionar, como se había comentado ya a lo largo de la mañana, la superficie de exposición. Todas nuestras actividades de trabajo, formación, educación, ocio, consumo, relaciones sociales, pues se han venido trasladando también al medio digital. Bueno, ahí tenemos cómo va evolucionando también la actividad de los atacantes, que se intensifica, bueno, pues en alcance, en número, en sofisticación, en gravedad, etcétera. Con lo cual, bueno, tenemos que desenvolvernos y nos tenemos que desenvolver dentro del contexto de principios, valores fundamentales y derechos de nuestra sociedad, que es algo que afortunadamente se ha sentado principalmente desde la Declaración de Berlín de diciembre de 2020 y que es un planteamiento que viene permeabilizando todos los actos, comunicaciones en el ámbito europeo y también en el ámbito nacional, y que en un tiempo anterior pues no existía. Bueno, las entidades del sector público somos objeto y blanco de los ciberataques y de unos ciberataques que van evolucionando. Acaba de publicar ENISA recientemente, y muchas cosas que hacer, pero hay una cuestión interesante, y es que estamos trabajando en todos los planos que valora el Global Cybersecurity Index, el índice global de ciberseguridad. Es decir, estamos trabajando en los planos del marco legal, de la organización, de la cooperación, de las capacidades y de los aspectos técnicos, y bueno, pues ahí estamos en una posición reconocida. Pero claro, nos desenvolvemos en un entorno que es el europeo, ¿no?, que termina ahí señalando el norte, y somos un barco ahí en la flota, y esa es la orientación. ¿Y cuál es la orientación principal? La Unión Europea, a raíz de esa estrategia que comentaba de 2020, viene trabajando en lo que es promover la resiliencia, el liderazgo y la soberanía tecnológica, las capacidades operacionales de prevención, detección y respuesta, y un ciberespacio abierto y seguro.
Para llevar esto adelante utiliza, vamos a decir, una serie de pilares. Esos pilares principalmente son 4. En primer lugar, el marco legal. Y como ya adelantaba Javier, la Unión Europea, la Comisión le ha cogido mucho cariño a los reglamentos porque son de aplicación directa. Y tenéis ahí recientemente, ya se han citado, que si el reglamento eIDAS, el Reglamento General de Protección de Datos, el Cyber Security Act, ahora viene el proyecto de reglamento de ciberresiliencia y tenemos algo que se nos viene ya encima, que es la nueva directiva NIS2, que está para publicarse en cualquier momento y que va a suponer un cambio muy notable porque las administraciones públicas entramos en el alcance de la NIS2. Y esa NIS2, que nos va a llegar principalmente a Administración General de Estado y comunidades autónomas, y luego los estados pues tienen capacidad para ver cómo llega a las entidades locales, pues va a suponer obligaciones como Estado y va a suponer obligaciones a las entidades en el alcance. Y como Estado, bueno, pues que tendremos que tener el registro de entidades en el alcance, la estrategia nacional, notificarla, evaluarla, en fin, tener puntos de contacto, organizar el marco de gestión de crisis, supervisión, sanciones, y luego las entidades en el alcance tienen que tener la gestión de riesgos, las medidas para la gestión de los riesgos, la notificación, en fin, utilizar productos en los esquemas europeos de certificación, etcétera. Trabaja también fuertemente en la construcción de la cooperación, generando instrumentos para la cooperación en ciberseguridad en los planos que van llegando casi incluso al diplomático, político, técnico y luego pues para generar ecosistema y comunidad de ciberseguridad. Y los aspectos de las capacidades. Ya hay zonas grises porque hay asuntos que van a caballo entre lo que son capacidades y lo que es comunidad. Y fundamentalmente está persiguiendo unas obsesiones, como adelantaba Javier Candau, la promoción de las capacidades de SOC y su interrelación transfronteriza, el intercambio transfronterizo de ciberinteligencia, compartir, la creación de un ecosistema de ciberseguridad, las capacidades de ciberseguridad y la protección de la cadena de suministro. Bueno, dentro de ese impulso transformador digital del Estado, bueno, pues hay una serie de instrumentos que han puesto foco. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en su línea de acción 2 de garantizar la resiliencia de los activos estratégicos de España, bueno, ha puesto foco en la línea 2 en el Esquema Nacional de Seguridad, entre otras cuestiones, y en la línea 5 en la promoción del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y de las capacidades de ciberseguridad en las demás administraciones públicas. Y además, en mayo de 2021 tuvimos un acuerdo de Consejo de Ministros sobre medidas urgentes en materia de ciberseguridad. Me había dejado un cuarto pilar en la Unión Europea que aparece aquí, que es el de la financiación. Volviendo a la Unión Europea, bueno, pues están los mecanismos de financiación comunitarios, fundamentalmente Horizon Europe y Digital Europe Programme. Y en el caso de España, y empiezo aquí por este pilar, bueno, pues tenemos los recursos que vienen de los fondos de Next Generation y a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y dicho esto, pues bueno, nos movemos en torno a los otros pilares, que son el marco legal, que bueno, pues es el que estamos reforzando y se ha visto desde hace tiempo que había que proyectar, reforzar y ya estamos viendo cómo va abarcando no solo a lo que es el sector público, sino también el sector privado y bueno, esa extensión también a los productos de la sociedad. Todo lo que es la construcción de cooperación, gobernanza y comunidad, que es muy importante, y bueno, generamos comunidad a través de estos instrumentos y a través de iniciativas como Cibergal, entre otras, más todo lo que son las capacidades, servicios y soluciones. Y ahí pues se han ido citando ya a lo largo de la mañana
pues tenemos toda la panoplia de herramientas y soluciones del CCNCER, tenemos la Red Nacional de SOCs y todo extendido lo que significa el Centro de Operaciones de Ciberseguridad del AGE y las capacidades también de ciberseguridad que mencionaré y que venimos promoviendo a través de esos instrumentos en las administraciones públicas. Tenéis una panorámica porque a través de esos fondos y de la orden de entidades locales que tenía una prioridad que era la de ciberseguridad, la línea 5, pero era una prioridad para promover las capacidades de ciberseguridad en entidades locales, en principio en esa iniciativa más de 50.000 habitantes, y la mejora del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, y vendrán nuevas iniciativas que ya se anunciarán en su momento y ya se conocerán para lo que son el ámbito de las entidades locales de menos de 50.000 habitantes. También ha habido una distribución de fondos a las comunidades autónomas para la misma finalidad, la promoción de capacidades de ciberseguridad y una mejor adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Y en el plan de digitalización general, pues la medida 9 se refiere a ese Centro de Operaciones de Ciberseguridad del AGE que ya he citado, y luego tenemos las reformas que ya hemos alcanzado, y una de las reformas era publicar el Esquema Nacional de Seguridad actualizado. ¿Y por qué lo hemos actualizado? Bueno, pues porque a lo largo de estos años, desde 2015 que se produjo la primera actualización, pues ya hemos estado observando lo que venía ocurriendo desde el primer momento. Bueno, un avance de la transformación digital, un avance de las tecnologías, un avance también y una evolución de las ciberamenazas y de los ciberataques, una evolución intensa del marco legal, especialmente de ese marco legal comunitario, también nacional, de la mano, por ejemplo, de la directiva NIS y de su transposición en nuestro ámbito, una mayor experiencia, un mayor conocimiento también de lo que estaba ocurriendo a través de las 8 ediciones del Informe Nacional del Estado de la Seguridad y, bueno, pues toda esa captación de feedback y de experiencia, ¿no?, que ya nos llevaron a actualizar el esquema persiguiendo 3 grandes cuestiones: alinear el instrumento con el marco legal y con el marco estratégico actualizado para facilitar la administración digital, introducir la capacidad de ajustar los requisitos del NS a ciertos ámbitos y colectivos que tienen necesidades comunes o incluso ámbitos tecnológicos, y ahí tenemos los colectivos de las entidades locales, las universidades, los organismos pagadores. Recientemente en un evento ya nos han pedido para la comunidad del ámbito de sanidad y ámbitos tecnológicos como pueden ser los servicios en la nube. Y luego pues lo que hemos hecho también es una revisión exhaustiva de los principios básicos, los requisitos mínimos y las medidas de seguridad para una mejor respuesta a las tendencias y necesidades de ciberseguridad en los próximos tiempos. Esta es una panorámica del instrumento, bueno, pues con sus 41 artículos, 7 capítulos, sus anexos, etcétera. Y en naranja, bueno, hemos señalado algunas novedades importantes que voy a completar en relación con lo que adelantaba Javier Candau. El texto tiene una revisión prácticamente editorial completa, pero hay aspectos interesantes. Uno de los aspectos interesantes es que era ya ineludible introducir de forma explícita a los proveedores de soluciones y a los prestadores de servicios en el alcance del esquema y del instrumento. Por eso, en el ámbito de aplicación hay una llamada directa en cuanto a que están incluidos en el alcance, y hay otros aspectos también a lo largo del texto relacionados, porque se les va a pedir un punto de contacto para las cuestiones de ciberseguridad y que tengan la política de seguridad prevista en el esquema, y además
se han establecido en la gestión de incidentes su canal de a quién notifican y luego cómo llega eso al CCNCER para que podamos, a través del INCIBECER, para que podamos tener la visión y el seguimiento de los incidentes. Hay unas alusiones explícitas a la cadena de suministro de estos proveedores y se introduce también la nueva medida de protección de la cadena de suministro. Bueno, esto ya lo veníamos observando, pero a raíz de la orden ejecutiva del presidente Biden de 12 de mayo de 2021, que prácticamente de las primeras medidas que introducía era la atención a la cadena de suministro, era ineludible. Hemos ordenado el escenario de los roles y de todos los actores que intervienen en la respuesta ante incidentes, pues porque ya tenemos un escenario más maduro después de todos los años transcurridos, 2 estrategias nacionales de ciberseguridad y la transposición de la directiva NIS, y esa revisión en la que hemos introducido pues esas novedades, como decía Javier, el principio de vigilancia continua. Hemos renombrado también un principio para hablar de prevención, detección, respuesta y conservación de la información. El mínimo privilegio para tener el enganche con el Zero Trust, medidas como la protección de la cadena de suministro, de los servicios en la cloud, otros dispositivos interconectados haciendo alusión a la IoT. Bueno, y hemos colocado cosas también que pueden haber pasado desapercibidas, que de momento son refuerzos flotantes, porque hemos introducido también en las medidas una codificación exhaustiva de los requisitos y una codificación también de los elementos de intensificación para que no haya las ambigüedades que teníamos antes. Y hemos aludido, por ejemplo, a un hecho novedoso que es la lista de componentes software, que es el Software Bill of Materials, que estaba también con un protagonismo importante en la orden ejecutiva del presidente Biden y está en las recientes conclusiones del Consejo sobre la seguridad de la cadena de suministro. Bueno, la revisión de las medidas, los perfiles de cumplimiento, los productos y servicios de seguridad. Hemos introducido, como adelantaba Javier Candau, también la referencia explícita al catálogo de productos STIC, es la guía CCN STIC 105. Y bueno, nosotros trabajamos con la ambición de que el día de mañana haya una sincronización o una mayor sincronización entre los instrumentos de contratación de productos en general y de ciberseguridad en particular con este catálogo, de forma que podamos responder a esa llamada del Consejo en cuanto a que los poderes públicos presten atención a la ciberseguridad en las contrataciones y en las cadenas de suministro. Y la conformidad con el NS, pues que aplica a todas las entidades en el alcance, sean del sector público o del sector privado, mismos procedimientos, mismos documentos, con ENAC como actor y con el ecosistema de entidades de certificación y órganos de auditoría técnica que configuran ya todo el entramado para la conformidad del NS. Venimos construyendo la comunidad. Esta comunidad, la cooperación y la gobernanza más la comunidad en el ámbito de la ciberseguridad nacional, y dentro de ese ámbito de la ciberseguridad nacional, pues dentro de lo que es la administración electrónica, la administración digital y los grupos, los órganos que tenemos en la Administración General de Estado y con todas las administraciones a través de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, su grupo de trabajo de seguridad, y un órgano que se creó en 2018, que es el Consejo de Certificación del NS, para velar, bueno, pues por una comprensión común y una armonización de todo lo que es la conformidad con el esquema y que ya tiene esa vida. En el tema de la construcción de la comunidad hay un hecho singular
por el cual somos un referente internacional y estamos recibiendo continuas expresiones de interés y visitas de estados relevantes para conocer lo que es el Foro Nacional de Seguridad. Estaba previsto en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, echó a andar en julio de 2020 y está reconocido como un referente modélico de cooperación público-privada. Ahí estamos pues las entidades del Consejo Nacional de Ciberseguridad y una representación de la industria, la academia, la sociedad civil y que viene trabajando pues sobre lo que es la cultura de la ciberseguridad, la promoción de la industria y del talento en ciberseguridad y también lo que tiene que ver con las capacidades. Bien, y en un ámbito más europeo se puso en marcha un reglamento, que es el reglamento del Centro Europeo de Competencias en Ciberseguridad, ¿vale?, que contempla que los Estados tengamos los centros espejos, el Centro Nacional de Coordinación, que en el caso de España es INCIBE, nuestro Centro Nacional de Coordinación, que haya una red de centros nacionales de coordinación europea y que vayamos construyendo comunidades de ciberseguridad tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo. Y todo esto va a contribuir a dinamizar capacidades, conocimientos, habilidades y talento pues en el ámbito de la industria, las pymes, las startups, academia y sociedad civil, bueno, a generar sinergias y también a dinamizar los fondos europeos. Y por la parte de las capacidades, servicios y soluciones, pues bueno, pues dar esa visión en la que venimos trabajando y ahí están, bueno, pues todo lo que estamos promoviendo y apoyando de la panoplia o el portfolio de soluciones del CCNCER, la Red Nacional, nuestro centro de operaciones y, por supuesto, todas las capacidades que estamos promoviendo a través de esos mecanismos de financiación en las demás administraciones, comunidades autónomas, entidades locales, etcétera, y bueno, pues que nos proporcionan la realidad práctica en la trinchera, porque claro, los requisitos están muy bien del marco legal, pero si nos quedamos eso es papel. Si nos quedamos en la cooperación o en la gobernanza, pues es la buena voluntad, pero necesitamos estar ahí en la trinchera, ¿no?, como decía Javier, y en la trinchera nuestra y en la del atacante. Con lo cual, bueno, pues todas las actuaciones que estamos emprendiendo pues van encaminadas a reforzar ese marco legal, la cooperación, la gobernanza, la comunidad, las capacidades, las soluciones, los servicios, los recursos para poder llevar esto adelante. Y bueno, siempre nos gusta aprovechar este tipo de eventos para invitaros a que seáis partícipes y agentes de la ciberseguridad, porque entre todos sumamos y vuestra colaboración para bueno, pues la plena aplicación de todo lo que tenemos por delante y en particular el Esquema Nacional de Seguridad. Muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas.